Y bueno, damos la bienvenida una vez más para aquellos que llegaron después de que ya la había dado. Bienvenidos, hermanos, es un gozo verle a cada uno de ustedes en la casa de Dios. Es un gozo tener a la familia Lanís, bienvenidos una vez más. La verdad que es un gran gozo tenerles aquí. Mi hermana Sonia, es un gozo, ya sabe, verla, tenerla. Cristel, qué bueno que pudiste estar aquí, Dios te bendiga. Y por supuesto a mi hermano Armando, mi hermana Sue, mi hermano Bill. Gracias a cada uno de ustedes. Y esta mañana, ya se los comenté, pero mi esposo no se encuentra, va a estar llegando en esta tarde. Así que aquí estamos sirviéndole al Señor, ¿verdad? De todo corazón. Y vamos a comenzar en este día con el mensaje que Dios puso en mi corazón. Espero sea de bendición para sus vidas. Y tengamos una oración, ¿verdad?, antes de comenzar este mensaje, pidiendo la dirección a Dios. Señor, te doy gracias, Padre bendito, por esta oportunidad que me brindas de estar aquí, de poder hablar de tu palabra. Te pido, Señor, que cada palabra que salga de mi boca venga de tu corazón. Padre, no quiero ofender a nadie. Y tú lo sabes, Señor, que cada palabra que tú nos das a mi esposo y a mí es con la intención de bendecir a otras personas, de hacer tu voluntad, Padre bendito. Eso es lo que queremos, honrarte a ti primeramente, Señor. Te pido que tú bendigas este tiempo, Señor, y que tú pongas en cada uno de nosotros un corazón dispuesto, un corazón decidido a recibir de tu palabra, un corazón atento, una mente atenta a escuchar de tu palabra para poder ser bendecidos, Señor, en esta mañana. Te agradecemos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a estar aprendiendo en Primera de Tesalonicenses. Les voy a pedir, ¿verdad?, si no lo tienen ya abierto, que vayan a Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Y ya leímos, ¿verdad?, los versículos 2 al 10, pero yo me voy a estar enfocando más en el versículo 3 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Yo, ¿verdad?, a esta enseñanza yo le nombré: una fe sin cambios no es real. Una fe sin cambios no es real. Como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que mostrar nuestra fe. ¿Y cómo mostramos nuestra fe? Por medio de frutos, por medio de cambios en nuestra manera de ser, por medio de cambios en nuestra manera de pensar, por medio de cambios en nuestra manera de hablar. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, debió haber ocurrido un cambio en nuestros corazones. O tal vez si no le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, pero en el momento en que lo hagamos, habrá un cambio en nuestros corazones. Y este cambio viene porque recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, en nuestro cuerpo. Y eso es lo que causa que haya un cambio en nosotros. Porque muchas veces, ¿verdad?, tratamos de cambiar, pero lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Y cuando lo hacemos con nuestras propias fuerzas, no podemos. Necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude a cambiar. Ese Espíritu Santo el que nos da las fuerzas, el que nos da el ánimo, el que nos consuela en los momentos en que estamos tristes, que sentimos que ya no podemos más, que no podemos seguir adelante.
El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Pero para ser un cristiano necesitamos mostrar cambios. Nuestra fe tiene que mostrar cambios. Cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da poder, nos da fuerza para seguir adelante. Y el Espíritu Santo nos reta a que sigamos cada día más creciendo y creciendo en sabiduría, en la palabra de Dios, pero también en obras. Se va a ver reflejado el cambio en nuestra vida. Las demás personas tienen que ver un cambio, que hubo un cambio en nuestras vidas. Ese es nuestro testimonio, el cambio que hay en nuestras vidas. Ese es el evangelio que nosotros podemos ofrecer. Cuando las otras personas ven que antes de Cristo tal vez decíamos malas palabras, tal vez hacíamos trampa, tal vez robábamos, tal vez nos enojábamos fácilmente, tal vez por todo queríamos pelear. Pero después de que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, eso cambia. En unas personas tal vez el cambio es instantáneo y radical. Yo he conocido de personas que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador y tal vez fueron adictos a alguna droga, al cigarro, al alcohol. Tuvieron alguna adicción y en el momento en que ellos aceptaron a Cristo Jesús, en ese momento comenzaron a aborrecer lo que antes hacían, a odiar lo que antes hacían, a ni siquiera soportarlo. Hay una hermana en Dallas que ella tenía la adicción al cigarro y ella trató muchas veces de quitárselo, esa adicción al cigarro. Nunca pudo. Pero en el momento que ella recibió a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, dice que fue un cambio enseguida. Ahora ya no puede oler el olor al cigarro porque le da asco. Ella comienza a vomitar. Es un cambio instantáneo y radical. Pero tal vez con algunos de nosotros el cambio es un poquito, ¿verdad?, más lento. Toma más tiempo, pero siempre se puede ver el cambio en nuestras vidas después de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque el convertirse en cristiano cambia la vida. Y si usted no es cristiano, el aceptar a Cristo como su Señor y Salvador cambiará su vida para siempre. Y como ejemplo de eso, ¿verdad?, tenemos a esta iglesia, la iglesia de Tesalónica. El apóstol Pablo, cuando les escribió esta carta, les dice: damos gracias a Dios por todos vosotros. Damos gracias a Dios por ese ejemplo que ustedes están dando. Damos gracias a Dios porque podemos ver ese cambio en sus vidas. Damos gracias a Dios porque podemos ver que ustedes están haciendo una diferencia en la vida de otras personas. Y dice en el versículo 3, acordándonos, ellos se acordaban, Pablo, Silvano y Timoteo, ellos se acordaban sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Ellos tenían siempre en mente un buen ejemplo, una manera de vivir ejemplar cristianamente, deja huella en la vida de los demás. Deja esa memoria siempre. Siempre vamos a recordar esas personas que eran diferentes, que esas personas que mostraban amor, que mostraban fe en todo tiempo. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Siempre nos acordamos de ustedes, les está diciendo. Nos acordamos de esa fe que tenían, que ustedes tienen. Nos acordamos del trabajo de vuestro amor. Nos acordamos de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Tesalónica estaba marcando la diferencia en la vida de otros.
Y son 3 cualidades que ellos tenían. Una, la fe. Número 2, servicio. Y número 3, constancia. Y lo podemos ver ahí en el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Del trabajo, que también se puede decir servicio. Del trabajo o servicio de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, servicio, constancia. Estas cualidades son tan importantes y marcaron tanto la diferencia en esta iglesia de Tesalónica, que incluso Pablo menciona de que cuando ellos tuvieron que ir a predicar a los lugares alrededor, a las ciudades alrededor, dice, ya no tenemos necesidad ni de hablar ni de predicar, porque con el ejemplo que ustedes están dando, ya ha habido un cambio en la vida de muchas personas que viven alrededor de ustedes. Y si leen el versículo 7 y el versículo 8, Pablo les dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Las ciudades que estaban alrededor de Tesalónica habían creído. ¿Por qué? Por el ejemplo de ellos, por su manera de vivir, por su manera de ser, por el cambio que había ocurrido en ellos después de haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y continúa en el 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe, en todo lugar su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y continúa en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué fue lo que marcó la vida de las personas que vivían alrededor de esta ciudad de Tesalónica? No fue tanto lo que ellos hablaban, lo que ellos decían, fue su testimonio, fue su vida, cómo ellos se comportaban, cómo ellos eran después de haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Ellos fueron de ejemplo para las ciudades alrededor. Esto nos muestra la importancia de tener un testimonio real, un testimonio que impacte la vida de otros. Pero para poder tener un testimonio que impacte la vida de otros, para que otros puedan desear tener lo que nosotros tenemos, es necesario que ellos vean un cambio en nosotros, un cambio real, un cambio que se pueda ver, un cambio que se pueda escuchar, un cambio que se pueda sentir. He ahí la importancia de nuestro testimonio. Nuestro testimonio habla más que 1000 palabras, como dicen, ¿verdad? Un hecho vale más que 1000 palabras. Con un solo hecho podemos mostrar el amor de Dios, que con 1000 palabras no podríamos demostrar. Tal vez podemos decir 1000 palabras, pero eso no va a convencer a alguien del amor de Dios. Pero cuando ellos ven nuestro carácter y nuestra manera de ser, eso es lo que a ellos les impacta. A las otras personas que no conocen de Dios, eso es lo que les impacta. La fe, nuestra fe, nuestro servicio y nuestra constancia.
Muchas personas se acercan a Dios con la intención de cambiar, pero no toman la decisión de cambiar. Podemos tener toda la intención, pero requiere de una decisión firme para poder cambiar. Porque muchas veces cuando llega la hora de esforzarnos para ser como Cristo y para obedecer su palabra, lo vemos difícil y nos rendimos. Pero he ahí cuando viene nuestra decisión de seguir adelante, a pesar de que sea difícil, a pesar de que me cueste, a pesar de que otros se burlen de mí, a pesar de que otros me critiquen por ser diferente. Pero yo he tomado la decisión de que haya un cambio en mi vida, de permitirle a Dios que cambie mi vida. No es suficiente tener la intención, hay que también tomar la decisión. Otros se esfuerzan, pero no se esfuerzan lo suficiente. Y cuando no nos esforzamos lo suficiente, no hay un cambio en nuestras vidas. Requiere más de nosotros. Requiere que vayamos más allá. Lo que requiere es que le demos el control total a Dios de nuestra vida. Porque muchas veces si le decimos: Dios, te doy mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi corazón, pero en realidad hay áreas en nuestra vida que no le estamos entregando a Dios. Y si Él no tiene el control total de nuestra vida, no podemos cambiar, Él no nos puede ayudar. Tenemos que entregarle a Dios el control total de nuestra vida. ¿Cuáles son esas áreas en las que necesitamos crecer? Cada uno de nosotros tenemos áreas en las que necesitamos crecer, en las que Dios necesita venir y obrar. El Espíritu Santo necesita obrar en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo está dispuesto. Pero nosotros estamos dispuestos a entregarle el control a Dios. Decirle: Dios, aquí está mi vida, haz de ella lo que tú quieras, lo que a ti te plazca, lo que a ti te agrade. Necesitamos darle a Dios el control de toda nuestra vida. Si no lo hacemos así, no podrá haber cambio en nosotros. Permitamos que el Espíritu Santo convierta nuestro corazón en un corazón que le ame y un corazón que sea imitador de Cristo. Si hemos elegido ser hijos de Dios, si hemos elegido servirle, entonces demos todo de nosotros para cumplir con ese pacto que hemos hecho con Dios. Y el primer paso es crecer en fe. ¿Cómo podemos crecer en fe? Les voy a pedir si pueden ir en Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente por medio de Jesús podemos llegar al Padre. No hay ningún otro camino. Queremos crecer en fe, recibamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Queremos ser libres, recibamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Juan 11, 25 al 26 nos dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta: ¿crees esto? ¿Creemos nosotros que si recibimos a Cristo vamos a vivir eternamente? Tener fe, creer en Dios. El primer cambio que debe de ocurrir
debe de ocurrir en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestra mente. Ahí es donde comienza todo el cambio, cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él viene a nuestro corazón, Él transforma nuestro corazón, Él transforma nuestro espíritu, Él transforma nuestra alma y Él transforma nuestra mente. Lo que antes yo creía, lo que antes yo pensaba, como antes yo actuaba, ahora lo veo de manera diferente. Ya no es lo mismo cuando tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Ya no soy igual, soy otra persona. Pero para poder seguir cambiando es necesario seguir creciendo en nuestra fe. La fe es como un músculo. ¿A cuántos de los hombres les gusta tener músculos? Y a las mujeres. Tal vez a las mujeres no mucho, ¿verdad? Pero los hombres, cuando quieren estar bien musculosos, y también hay algunas mujeres bien musculosas, ¿qué necesitan hacer? Ejercitarse. Lo hacen una y otra vez, el mismo ejercicio. Y cuando ese ejercicio ya no surge efecto en ellos, porque ya es demasiado fácil para ellos, tienen que ir a algo más difícil y se siguen ejercitando. Y bien, luego viene algo, un nivel más allá, y los músculos cada vez van creciendo más y más. Y cuando menos ven, ya están bien musculosos los hombres y las mujeres también, las que quieren. Así es la fe, es un músculo que necesitamos ejercitar. No podemos quedarnos en un nivel. Si nos quedamos en ese nivel, nuestro músculo de la fe ya no va a crecer. Tenemos que tomar un paso más, esforzarnos un poco más. Nos va a costar porque ya estamos acostumbrados a esas pesas de tan solo 2 libras. A mí hasta las de 2 libras me cuesta, ¿verdad? Levantarlos. Estamos acostumbrados a tan solo ese peso. Pero si nos esforzamos y vamos más allá, nuestra fe, así como ese músculo, así como esos bíceps, va a ir creciendo. ¿Y cómo puede crecer nuestra fe? Solamente si pasamos tiempo con Dios. Tiempo en la lectura de la palabra, tiempo en la oración, tiempo en la presencia de Dios. Hay que ejercitar nuestra fe. Hay que pasar tiempo con nuestro Dios. Tener fe implica arrepentirnos de nuestros pecados. Y el arrepentirse no es tan solo sentirse mal por lo que hice. El arrepentirme es dejar de hacer lo que estaba haciendo. Me doy cuenta de que está mal, que no le agrada a Dios, que no le gusta. Me arrepiento y lo dejo de hacer. Porque si nos arrepentimos, pero tan solo de labios, y seguimos cometiendo el mismo pecado, no es un arrepentimiento genuino. Para arrepentirse hay que dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Les voy a pedir si pueden abrir su Biblia en Marcos 1:15. Marcos 1:15. Y dice en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tener fe implica arrepentirnos de lo que hemos estado haciendo, de lo que sabemos que no le agrada a Dios, pero que aún así lo hemos hecho. Tener fe, creer, tiene que ir de la mano con el arrepentirnos. Dice ahí claramente, arrepentíos y creed. No podemos creer y no arrepentirnos. Y no podemos arrepentirnos sin creer. Si creemos, nos arrepentimos de lo que hemos estado haciendo que no le agrada
a Dios. La fe. ¿Creemos en Dios? Decimos que creemos en Dios, pero la fe sin obediencia es mera profesión verbal. Si decimos que creemos en Dios, pero no le obedecemos, es solamente confesarlo de labios. ¿Le creeríamos a una persona que nos dice te amo y a la misma vez nos da una cachetada? No, ¿verdad? Te amo. No le creeríamos. Diríamos, me dices una cosa pero haces otra. Entonces, ¿a qué le creo más? ¿A las palabras o al hecho? Al hecho, ¿verdad? Voy a creer más que no me quiere a que sí me quiere. Aunque me está diciendo te amo, pero me está dando un golpe. Voy a creerle más al hecho que a la palabra. ¿Por qué si nosotros no creemos a alguien que con una palabra nos dice te amo, pero con los hechos nos demuestra lo contrario? ¿Por qué es que nosotros queremos hacer lo mismo con Dios? Le decimos te amo Dios, te alabo Dios, quiero servirte, quiero buscarte, pero a la misma vez no obedecemos su palabra. Estamos haciendo lo mismo con Dios. Le estamos diciendo te amo Dios, pero toma. Te amo, pero no te obedezco. ¿Cómo se sentirá Dios? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos hace lo mismo? Decepcionados, ¿verdad? Nos sentimos tristes. Nos ponemos a llorar tal vez. Esta persona me está diciendo que me ama, pero me está haciendo lo contrario. ¡Qué decepción! ¿Cómo se siente Dios cuando nosotros le decimos que le amamos, pero le estamos dando una cachetada con nuestros actos? Cuando no cambiamos. Pero si nos da una cachetada, pues yo te doy dos y te la doy más fuerte, o te doy con la cazuela para que te duela más. Mas sin embargo Dios es diferente. Dios, a pesar de que le decimos te amo y a la misma vez le estamos dando una cachetada, Él siempre está ahí dispuesto, con los brazos abiertos, a recibirnos, esperando que nos arrepintamos. Pero eso sí, llegará el día en que ya no podremos arrepentirnos. Llegará el día en cuando ya será demasiado tarde. Llegará el día en cuando querremos buscar de Dios, pero ya no se va a poder. Y ese día, aunque querramos arrepentirnos, será demasiado tarde. Arrepintámonos hoy. Profesemos nuestra fe, pero que nuestra fe sea acompañada de obras. Que haya pruebas de lo que nosotros decimos que creemos. Que haya un cambio en nuestra vida, como nosotros lo profesamos. La segunda cualidad que tenía la iglesia de Tesalonicenses, dice que ellos trabajaban. Del trabajo de vuestro amor. Trabajo implica servir. Ellos servían en el reino de Dios. En Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es necesario que si tenemos fe, demos fruto. En Santiago 2:17, si lo quieren buscar, o si lo quieren apuntar y ya después ustedes lo pueden leer. Santiago 2:17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y eso lo estuvimos leyendo, ¿verdad?, el domingo pasado con nuestro pastor. La fe y la obra deben de ir de la mano. No podemos decir que tenemos fe, pero no tenemos obras. Y si tenemos buenas obras, pero no tenemos fe, tampoco nos sirve. Entonces tienen que ir de la mano, la fe y las obras. No puede haber uno sin el otro.
Y la vida cristiana es así. La vida cristiana es de servicio. Si leemos en el versículo 9 de Primera de Tesalonicenses, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Servicio a Dios, al Dios vivo y verdadero. Trabajar para el reino de Dios. Servir a Dios. Servir a mis hermanos. Servir en la iglesia. Servir aún a aquellos que me maltratan, que me humillan, que no me quieren, que me hacen malas caras. Tal vez uno siempre llega, buenos días, ¿qué tienen de buenos? Y a uno se le quitan las ganas de tener un buen gesto con ellos. Pero como cristianos y como personas diferentes, vamos más allá y aún así les servimos. Aquí nos muestra que ellos se habían convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. No es suficiente dejar las cosas viejas del mundo, tenemos que agarrar, añadir a nuestra vida las virtudes positivas del servicio cristiano. El servicio a los demás es buscar el bien para los demás antes que para mí mismo. La Biblia nos habla de amar al prójimo, poner al prójimo antes que a mí mismo. Pero el desafío viene cuando las personas no nos quieren a nosotros, cuando nos critican, cuando nos juzgan. Pero a la misma vez, aunque sea lo más difícil que nos toque hacer, servir a aquellos que no nos quieren, la satisfacción más grande en este mundo es trabajar para el reino de Dios, servirle a Dios, servir en el reino de Dios. Y esto lo estaban haciendo en la iglesia de tesalonicenses. Tenían una fe, pero también servían a Dios. Y la tercera cualidad que ellos tenían era la constancia. En Juan 15, si pueden ir a Juan 15, versículo 10, nos dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La constancia es permanecer constantes, siempre permanecer. Es necesario permanecer en Cristo, porque la opción de no permanecer en Cristo es ser cortado y ser desechado. Para permanecer unidos a Jesús se necesita constancia. ¿Cuántos de ustedes han tenido una plantita? Una plantita bonita que da flores. Y la compran y está bien bonita, ¿verdad? Está en el tiempo, en la temporada de dar flores. Y se ve bien bonita en su mesa o en la esquinita. Pero ¿qué pasa después? Usted se le olvida regar la plantita. A usted se le olvida echarle agua cada vez que necesita, tal vez un día, cada día de la semana, o tal vez 2 veces a la semana, o en fin, como necesite la plantita. Y se le olvida echarle abono a la plantita. ¿Qué va a pasar con la planta? ¿Será que volverá a crecer? ¿Será que podrá dar fruto? ¿Será que otra vez volverá a dar flores como la primera vez que lo hizo? No, ¿verdad? Para que la planta pueda seguir creciendo, para que la planta pueda volver a dar frutos, para que la planta crezca, necesitamos regarla, necesitamos echarle abono, necesitamos constantemente cuidar de la planta. Así es lo mismo con nuestra vida espiritual.
Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios hace el cambio en nuestras vidas. Pero nosotros necesitamos ser constantes también, buscar de Dios, alimentarnos, abonarnos, buscar de la presencia de Dios para ser como esas plantas llenas de fruto, para ser como esas plantas llenas de flores a las que todos se quieren acercar y la quieren ver y la quieren tocar porque se ve muy bonita. Nosotros somos como esas plantitas. Necesitamos abonarnos, necesitamos echarnos agua, necesitamos alimentarnos. ¿Y cómo es que nos alimentamos? Pasando tiempo en la presencia de Dios. Constantemente buscar de Dios con la palabra y buscar de Dios en la oración. Si queremos dar fruto, si queremos ser una planta llena de flores, que el aroma llegue a los demás, necesitamos alimentarnos, necesitamos ser constantes. Cuando no regamos nuestra plantita constantemente, a veces sí, y al siguiente mes se me olvida, ya no le he hecho, y luego otra vez, cuando menos nos damos cuenta, la plantita se secó y se murió. ¿Será que ya estando muerta y seca la plantita da frutos? No. ¿Será que ya estando muerta y seca la plantita da flores? No. Así somos nosotros. Si no nos regamos, si no nos alimentamos, nos vamos a secar y nos vamos a morir. Y no vamos a dar frutos, no vamos a dar flores, nos vamos a morir. Necesitamos alimentarnos constantemente con la palabra y oración. Es imposible tener cambios si no permanecemos, si no somos constantes. El cristiano está en un proceso continuo, cada día, buscando de Dios para poder llegar al siguiente nivel. Es como una escalera. Con mucho esfuerzo me tocó llegar al primer escalón. El segundo escalón tal vez se me va a hacer más difícil porque está más empinado, pero con esfuerzo lo voy a lograr. Y así, de poquito a poquito, cada día voy a ir subiendo de escalón en escalón. Y cada día voy a ir renovando mi fe, renovando mi espíritu para parecerme más a Cristo. Hermanos, con la ayuda de Dios podemos cambiar. Con la ayuda de Dios podemos dar frutos. Con la ayuda de Dios podemos ser de ejemplo a los que están a nuestro alrededor, como la iglesia de Tesalonicenses, que su testimonio cambió la vida de las ciudades que estaban alrededor. Que nuestro testimonio también cambie la vida de los que están a nuestro alrededor. Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero yo quiero ser un ejemplo para aquellas personas que no conocen de Cristo Jesús. Yo quiero que cuando ellos me vean a mí, vean algo diferente. Vean que realmente Dios puede hacer el cambio. Porque muchas veces les ofrecemos a las personas que no conocen de Dios, los invitamos a la iglesia, les ofrecemos a que se acerquen a Dios. Pero si ellos ven con nuestro testimonio una cosa diferente, ellos no van a querer saber nada de Dios. Seamos un cambio para contagiar a los demás, que con nuestro olor grato otras personas puedan venir a los pies de Cristo. Les voy a pedir si se pueden poner de pie para orar.